Un saludo a todos los seguidores del Centro de Especialidades Pediátricas. Me presento, yo soy el Dr. Néstor Sánchez, soy neuropediatra y haremos una serie de videos donde estaremos hablando de patologías frecuentes en la especialidad y algunos que otros temas de interés para los seguidores. El primer tema que estaremos tocando en este video son niños con problemas de lenguaje. Antes de pasar al tema del lenguaje en sí, tenemos que entender y como base de todo lo que es el desarrollo del niño. El desarrollo del niño es un proceso cambiante en el cual él va adquiriendo las habilidades tanto motoras, pensamientos, emociones y relaciones personales como para convertirse en una persona. Eso sería una definición más clásica. El neurodesarrollo se divide en partes. Tenemos el área motora, cuyo objetivo es llegar a la marcha. Como vemos en la imagen, tenemos un bebé que nace, tiene poco movimiento y va avanzando, va adquiriendo hitos del desarrollo motor hasta llegar a la marcha. Tenemos el área de coordinación, adaptación y motricidad fina, en donde el grado de especialización de los movimientos va aumentando a fin de que puedan realizar todas las actividades con la mejor coordinación posible. El área del lenguaje, que es el tema de este video, que promueve la comunicación, y el área de socialización. O sea, todo va como en una vía de tren, y la terminal de todo esto es justamente convertir a una persona autónoma que sea capaz de socializar. Existen también variantes del desarrollo y voy a explicar en lo siguiente. Esta línea celeste o la flecha celeste que vemos corresponde a la edad cronológica del niño, o sea, cómo va el desarrollo. Y el punto superior, o sea, la flecha superior indica el desarrollo en sí con sus 4 componentes. Si tenemos así que la edad cronológica y el neurodesarrollo van de la mano, entonces nosotros llamamos un neurodesarrollo típico. Y es lo que evaluamos entre el pediatra del desarrollo y el neuropediatra de acuerdo a cómo va la consulta. Si el desarrollo se retrasa con respecto a la edad cronológica, entonces a eso llamamos retraso del desarrollo, que es un motivo de consulta muy frecuente en la especialidad. Si por ejemplo esto se desvía de camino, entonces a eso se le llama desvío del desarrollo. Sucede principalmente en las conductas. Ahí entra una parte de lo que sería el trastorno del espectro autista. Y por último, y bastante importante, por eso resalta la flecha, que es cuando sucede un retroceso o regresión del desarrollo, y eso es muy importante para nosotros, ya que tenemos que investigar enfermedades progresivas. Bueno, ahora sí vamos al lenguaje. El lenguaje es un código que utiliza el ser humano para comunicarse, o sea, es una parte de la comunicación. Es lo que nos permite a nosotros acceder a expresar nuestros pensamientos, a realizar acciones, actúa como un regulador de la conducta y permite tener información del medio y también de la cultura del medio. El desarrollo del lenguaje es un proceso totalmente complejo. El lenguaje inicia inclusive en los primeros meses de vida, por más de que uno no tenga lenguaje oral, está el lenguaje no verbal o el lenguaje de los gestos. Un bebé de 3 meses ya puede inclusive con la mirada socializar algo. Y el lenguaje está sujeto a una estructura anátomo-funcional. Eso significa que depende de la estructura de la boca, de la estructura cerebral, que esté todo bien formada y que no haya ningún inconveniente en ellos. Y ahí, de acuerdo al estímulo que recibe el niño de su ambiente, va desarrollando el lenguaje. Primero el no verbal y luego el verbal, y va perfeccionando así su lenguaje hasta la altura de más o menos 5 años, que es donde van teniendo la cantidad de palabras y el léxico
y otros componentes del lenguaje como para poder defenderse en el medio. Los trastornos del lenguaje son bastante frecuentes. Según las estadísticas dice que el 2 a 3% de la población preescolar tiene este trastorno y que puede llegar hasta el 15%. Es más frecuente en niños que en niñas y generalmente se presentan como problemas en la pronunciación de las palabras, que tienen pocas palabras o inclusive trastornos en la pronunciación de las palabras y en la lectoescritura. El lenguaje tiene varios componentes, los vamos a citar. Por ejemplo, el componente fonológico, que es al nivel que comprende los fonemas, cómo articula los fonemas, cómo habla. La prosodia, que es la entonación. Y eso, la prosodia o el tono, es algo de la región. Está el tono rioplatense, está nuestro tono, el tono norteño. Y el tono es algo que uno adquiere y lo mantiene de por vida. Por eso, inclusive cuando uno intenta hacer otro tono, uno se va gastando y al final termina hablando en su propio tono. La parte morfológica del lenguaje, que es como uno ordena las palabras y dentro de una idea, o sea, sería más la parte gramatical. La parte sintáctica, que es cómo van las secuencias de los enunciados, y ahí entran las reglas gramaticales o las reglas del idioma en que uno habla. La semántica es el desarrollo de los significados, que es la base relacional del lenguaje, o sea, qué significado le querés dar. Y el pragmatismo es cómo querés utilizar ese enunciado para que entienda el interlocutor y se produzca una comunicación efectiva. Bueno, entonces cuando tenemos un niño que consulta por problemas de lenguaje, vamos a tener prácticamente dos tipos. El niño que tarda en hablar, que es la consulta más frecuente, y es ahí donde uno como padre o como profesional no tiene que encuadrarse en que no solamente no habla, sino que hay que investigar y descartar por todos los medios posibles que haya otra causa. Tal es así, tenemos dentro del niño que tarda en hablar algunos diagnósticos básicos, como el retraso simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje. Estamos obligados a descartar conductas desvío del desarrollo, como les había dicho anteriormente, cuadros compatibles con el trastorno del espectro autista. Y una vez descartado todo eso, podríamos pensar también en la carencia socioafectiva, que es bastante frecuente y que produce retraso en el inicio del lenguaje, pero el niño, una vez que recibe las estimulaciones, puede reaccionar. Y otro caso son el niño que deja de hablar, que tiene que llamar poderosísimamente la atención. Es un niño que está hablando, habla perfectamente y de repente, de un día para el otro, deja de hablar o empieza a tartamudear o pierde partes del lenguaje, dice menos palabras en agudo. Entonces eso sí obliga al profesional médico a descartar cualquier tipo de patología que afecte al sistema nervioso central. En ella tenemos las afasias, las epilepsias y el mutismo selectivo. Entonces esos serán temas para otros videos. Esperemos que este le haya sido de mucha importancia. Ante cualquier duda o si necesita consultar, estamos abiertos al público de martes y jueves a partir de las 18 horas. Se despide de ustedes el Dr. Néstor Sánchez desde el Centro de Especialidades Pediátricas.